Vamos a seguir haciendo hincapié con esta situación que está pasando en la ciudad de San Nicolás con los manejos arbitrarios de su intendente Manuel Pasaglia. Para hablar de esto, la tenemos del otro lado en comunicación a Cecilia Comerio. Ella es presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás y concejala también. Cecilia, muy buenos días. Marco Fleming te saluda. Carlos Martín y Valentín Cueto. Bienvenida a Nada que Decir. Bueno, buen día para todos, buen día para la audiencia y gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos, Cecilia. Y vamos directamente a la información. El mes pasado en el Consejo Deliberante de tu ciudad se aprobó la concesión del Hospital de Zona Oeste, que va a ser inaugurado en unos meses y fue licitado, licitado entre comillas, a la empresa Oroño. Contanos un poco porque recién hablábamos con Rodolfo Secchi, que es titular del Sindicato de Municipales, que fue trasladado a la frontera de Pergamino, y hablábamos un poco de estos manejos por parte del intendente de su ciudad. Ustedes, tengo entendido que votaron en contra, pero son una minoría de 12 concejales al frente de 20. Nosotros somos 7 concejales sobre 20, ellos son 12. Claro, ellos son es así, el Frente de Todos somos, en este caso, la primer minoría dentro del Consejo de Deliberantes. Sí, la verdad que, a ver, para que los oyentes de ustedes entiendan, digo, para nosotros lo del hospital, la construcción de este hospital, es muy grave, digo, y lo pusimos mucho en el acento en tratar de difundir lo que está sucediendo, porque Manuel Pasaglia no es solo el intendente de San Nicolás, sino es uno de los referentes del espacio del PRO, sí, que hoy camina junto a Patricia Bullrich en un proyecto político tanto para la nación como para la provincia, con lo cual los experimentos que se hacen en San Nicolás no quiere decir que no se trasladen a otras ciudades, y la verdad es que imagínense que los vecinos y las vecinas, con los aportes que hacemos con las tasas y todas las contribuciones al municipio, se construyó un hospital con esos recursos y finalmente se decidió darle la administración a un grupo privado de salud, que es un grupo de la provincia de Santa Fe. Nosotros San Nicolás está casi pegado a la provincia de Santa Fe, y la verdad que lo vemos con gran preocupación porque no sabemos cómo va a ser finalmente el funcionamiento del establecimiento, pensando en que San Nicolás tiene un déficit muy importante en lo que tiene que ver con atención primaria. Nosotros en la actualidad tenemos apenas 2 o 3 centros de atención primaria, porque la gran mayoría de los centros de atención primaria se cerraron, los que estaban en los barrios, y se fueron cerrando con la idea de que vamos a construir, o con el relato que nos decían que estaban construyendo nuevos hospitales. Para que se imaginen, donde hoy se construyó el hospital de la zona oeste, sí, funcionaba un SIC. Digo, claro, en los centros que seguramente ustedes en La Plata tienen, sí, y en otras ciudades hay. Sí, sí. Bueno, ese SIC se demolió y se empezó a construir hace ya más de 2 años, es decir, durante 2 años los vecinos de esos barrios quedaron sin atención médica y esperando que se finalizara la construcción de un hospital que hoy termina estando en manos privadas y que en la práctica no sabemos, porque aún no se ha inaugurado, cómo va a ser realmente la atención. Sumado a que en el pliego licitatorio que llegó al Consejo Deliberante había un único oferente, que era el Grupo Oroño, pero que además nos desayunamos ahí, que no es un hospital, digo, porque no hay lugar de internación, ni de cirugía, ni alta complejidad. Solo hay varias especialidades de médicos especialistas que al estilo consultorio, digo, que van a poder, donde la gente podría, entre comillas, atenderse, y hay una especie de guardia, también entre comillas, porque es una guardia que va a funcionar desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche, sí, con lo cual tampoco estamos hablando de una unidad de alta complejidad. Por lo que nosotros vemos y interpretamos, va a seguir sucediendo lo que hoy sucede en la ciudad de San Nicolás, que es el Hospital San Felipe, el hospital de la provincia de Buenos Aires, el que atiende desde un dolor de cabeza a una gripe, a un accidente o a una situación más compleja que todo termina resolviéndolo la provincia de Buenos Aires. Sí, Cecilia, también nos contaban recién, y un aporte que hacía Carlos, nuestro compañero también, es que muchos de los habitantes de San Nicolás tienen la necesidad de atenderse en municipios fronterizos, ya que
la salud, perdón, la asistencia a la salud que se les puede brindar ahí es un poco limitada. Recordemos también que el canon que va a pagar Grupo Oroño a la Municipalidad de San Nicolás por la concesión y la explotación de este de edificio va a ser de $480.000. También estaría bueno seguir qué se va a hacer con esa guita. Sí, y en definitiva ese monto representa, mira, el presupuesto de San Nicolás, que es de 22.000 millones de pesos, solo asigna al área de salud un 6%. Nada. Nada, ¿no? Nada. Pero ese monto, esos $480.000 que vos decís, no llegan a representar ni siquiera el 3% de ese presupuesto de salud. Claro. Con lo cual, a mí me hace pensar de si no lo puede administrar el propio Estado. Pero claro. ¿cuál sería el argumento? Porque no sería un déficit económico el que hace que no podamos brindar el servicio, teniendo en cuenta el presupuesto que hoy está vigente, que está que nosotros votamos en diciembre del año pasado. Totalmente. Con lo cual, a veces los números son bastante engañosos y pareciera que es un monto enorme, pero estamos en una ciudad que, a diferencia de muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires, tiene recursos propios, tiene vecinos que aportan, tiene vecinos que contribuyen y que por suerte el municipio cuenta con esos recursos para brindar los servicios. Lamentablemente, en vez de brindarlos, termina haciendo un negocio y termina colocando estos ingresos en plazos fijos, como sucede hoy con el Fondo de Financiamiento Educativo. Hoy las escuelas en San Nicolás están en una crisis tremenda de infraestructura, el intendente sale por todos los medios a criticar al gobernador. Ahora, lo que no cuenta el intendente es que esa plata la tiene colocada en plazos fijos desde hace más de 10 años. Cecilia, Carlos Martín te habla. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, acá estamos. Bueno, preocupante para nosotros, me imagino que debe ser desesperante para ustedes, ¿no? Así que este tema de... Para nosotros es muy preocupante principalmente porque quienes estamos en la política, en los lugares de representación, vemos los desmanejos. Pero tenemos un gobierno municipal que no cuenta todas las cosas a la gente. Claro. Digo, yo le voy a poner un ejemplo concreto. El 1 de marzo de este año, cuando el intendente hace su apertura en el Consejo Deliberante, donde participamos todos nosotros, el intendente fue y dijo que bueno, que había sido un año, los años anteriores habían sido de mucho sacrificio, que le agradecía a los nicoleños y a las nicoleñas el aporte que habían hecho, que él trabajaba todos los días para que la ciudad esté mejor, contó la obra que hicieron en las costaneras, y se paró y se fue. Claro. Y 10 minutos después, porque hicimos un cuarto intermedio y nosotros continuamos con la sesión porque teníamos cuestiones de horarios, de funcionamiento que discutir, aparece el famoso proyecto de IOMA, de desvincular a los trabajadores de IOMA. Entonces, fíjense la perversidad, digo, porque es un intendente que se sienta frente a todos los concejales, habla maravillas, habla de espejitos de colores, pero no cuenta las decisiones de fondo que va a tomar, que son las decisiones que le transforman la vida a la gente. Claro. Durante el 2019, él hizo campaña y no dijo en ningún momento que estaba construyendo, que tenía la vocación de construir un hospital para privatizarlo, ni mucho menos contó que iba a privatizar el cementerio. Ustedes imagínense que nosotros somos tan novedosos y tan creativos que en San Nicolás no existe el cementerio público, nosotros tenemos el cementerio privatizado. Digo, y así les podría contar con un montón de detalles. ¿Qué sucede? Esas cosas no llegan a la gente. Claro. ¿Saben cuándo llegan? Cuando fallece un familiar. Claro. Hoy es normal encontrar en las redes sociales, en los Facebook, en los Instagram, o hasta por cadenas por WhatsApp, de familiares solicitando ayuda, colaboración a través de CBU, a través de alias, pidiéndole a la gente que los ayude, porque hoy enterrar a una persona en San Nicolás sale más de 400.000 pesos. Escucharon, Wow. ¿no? ¿Viste? 400.000 pesos. Cecilia. Y eso es tremendo, digo, No te eso podés es ni morir, mentirle a la Cecilia. gente. Pero Claramente. hay un tema, Cecilia, que por ahí es una de las puntitas que viene asomando. ¿Viste el tema de la playa? Que la Corte Suprema de acá de la provincia de Buenos Aires ordenó la inhabilitación. Y casi a modo... La suspensión de las obras. Y casi a modo de desafío, muchos funcionarios y hasta una jueza de ahí del lugar tomaban sol en ese lugar que era la reserva, ¿no es cierto? Sí. Sí, a ver, a mí me da mucha pena y yo la verdad que les agradezco que nos llamen, porque acá nos cuesta mucho que estas cosas se puedan contar y se puedan decir.
y juegan con la ignorancia de la gente. Digo, a la gente pudo acceder a la playa, y la verdad que aquellos que vivimos frente al Paraná, que es un lugar bellísimo, Sí. que es un espacio único, digo, tenemos un privilegio enorme. Nosotros somos una ciudad que tiene muchas islas frente a nuestra costa, entonces la costa entera del Paraná no la vemos, salvo en pequeños pedacitos de la ciudad que podemos observarla. El proyecto de poder acceder a la costa a todos nos moviliza. El tema es que en el medio de esa decisión se desmontaron bosques nativos, que ese es el motivo por el cual la Corte interviene. Se desalojó familias. En nuestras islas, históricamente, viven productores, digo, los productores de ganado, los productores de miel, digo, que tienen sus ranchos. Es normal que exista, digo, y es parte de nuestra historia y de nuestra cultura. En un proyecto inmobiliario, en un proyecto turístico, se arrasó con todo esto, y al mismo tiempo se vendió con la posibilidad de que la gente pueda acceder al Paraná. Tan contradictorio que nos puso vecinos contra vecinos. Fíjense, claro. Esto para mí es importante que poder transmitir. Digo, obviamente a mí me encanta poder acceder al Paraná, poder verlo, poder disfrutarlo, pero jamás se me ocurriría ir en contra, primero, de la naturaleza, y segundo, de mis propios vecinos que habitan ahí, que los conozco, claro, porque somos una ciudad, pero también nos conocemos y sabemos quiénes somos. Entonces, es muy violento en términos locales, y es mucho más violento cuando un intendente desafía a la Corte Suprema y le dice: ustedes me suspenden la obra, bueno, yo la sigo haciendo. Claro. Y le demuestro a todos mis vecinos que soy capaz de ir contra la Corte Suprema. Es tremendo. Sí. Es tremendo porque genera más violencia de la que ya tenemos en la ciudad. Y violencia también, hablando del Paraná, ¿no es cierto? Lugar que vos estás constantemente, al estar relacionada con el tema del puerto. Contanos el tema del puerto, y ahora Valentín se viene preparando, me mira con los ojitos, no te imaginás, Cecilia, cómo estaba esperando el momento del puerto. Contanos, cuando vos llegaste al puerto, ¿qué pasaba con el tema de los recursos económicos? ¿Cómo se dividían? Sé que bueno, yo les cuento la historia del puerto de San Nicolás. Sí, bueno, el puerto de San Nicolás. En realidad uno viene a tratar de ordenar, digo, y clarificar o darle a la ciudad lo que corresponde, a la gente lo que le corresponde. El puerto de San Nicolás es un puerto, no porque esté yo, pero digo, es un lugar maravilloso, es la unidad productiva más importante que tiene nuestra ciudad. Fue nacionalizado en el año 46 por Juan Domingo Perón, era un puerto de capitales privados, y lo nacionaliza en el proceso de industrialización de nuestro país. Digo, para aquellos que nos están escuchando, digo, y que no entienden o que no se imaginan lo que estoy hablando, digo, San Nicolás estaba ubicada a menos de 5 kilómetros de lo que era la ex Somisa, la principal fábrica de aceros, la productora de aceros de nuestro país, y en ese proyecto de desarrollo industrial de lo que une Buenos Aires con Rosario, el puerto de San Nicolás fue clave para la incorporación de tecnología, de maquinaria, que obviamente en ese momento venía de afuera y que se necesitaba un lugar para poder ingresarlas al país. Con esa decisión, que se toma en el año 46, se empieza a construir el puerto que hoy a mí me toca administrar, el muelle que hoy yo tengo a cargo, que empieza a ser como de alguna manera el brazo o el instrumento para que se desarrolle la gran industria pesada que existe hoy en la zona. Hoy no solo tenemos lo que era Somisa, que es Ternium, también tenemos a Sindar, tenemos automotrices, digo, todo eso empieza a ingresar por el puerto de San Nicolás. Obviamente que en los 90, con la decisión del traspaso de los puertos a las provincias, digo, esta descentralización, este modelo más liberal que se instala en ese gobierno, termina sucediendo que el puerto pasa a la provincia de Buenos Aires y empieza a cambiar su perfil. Y nosotros somos un puerto que desde esa época nos dedicamos al fertilizante, casi exclusivamente. De ahí en adelante el puerto estuvo en manos de la provincia de Buenos Aires, hasta que nuevamente un gobierno muy liberal y que prioriza principalmente los negocios ajenos, como fue el de María Eugenia Vidal, toma la decisión de crear un consorcio. Allá por el 2019, en agosto del 2019, más precisamente el 12 de agosto, un día después que ella pierde las PASO, le entrega el puerto a Manuel Pasaglia, al intendente.
Cecilia, a ver, te freno un sí. cachito ahí. ¿Cómo se conforma el consorcio? El consorcio se conforma, digo, hay un hecho que para mí es clave, digo, y que es que habla de la poca importancia que le dan a las instituciones, porque hoy consorcios de la provincia de Buenos Aires existen en casi todos los puertos consorcios, ¿no? Sí. Porque la mayoría, digo, Bahía Blanca fue el primero, uno de los primeros que arrancó con ese modelo, pero Bahía Blanca tiene una ley nacional que crea el consorcio y una ley provincial que lo acompaña. Lo mismo sucede en Mar del Plata, lo mismo sucede en Quequén. Sin embargo, el caso nuestro, el caso de San Nicolás, el caso de Dock Sud y el caso de Rosales, maravillosamente un decreto que no tiene más de 3 artículos de la gobernadora Vidal hace que se traspase los bienes de la provincia a un consorcio que en términos generales o en términos de relato estaba más o menos equilibrado por 2 representantes sindicales, 2 representantes empresariales, 2 representantes un representante del municipio y de la provincia. En ese marco se crea. Lamentablemente, vuelvo a decir lo mismo, Manuel Pasaglia es del PRO, responde directamente a Mauricio Macri y hoy más que nunca identificado con Patricia Bullrich. Lo que hace es que ellos asuman aquí en el consorcio y lo primero que hagan es empezar a desprenderse de los bienes del Estado. Imagínense que nosotros aquí no solo tenemos el muelle, la administración del muelle, sino también tenemos 60 hectáreas donde hay dentro de ellas un 30% ocupadas, casi un 40% ocupadas por empresas y otro que está ocioso. A nosotros nos toca asumir en ese contexto, en un contexto donde se intentaba licitar todo lo que quedaba dando vuelta, entre ellos el muelle. El muelle de San Nicolás es muy particular porque el muelle de San Nicolás es 100% público. Aquí opera cualquiera que obviamente esté en condiciones de operar. Nosotros en la actualidad tendremos alrededor de 50 empresas que realizan tareas aquí. Ellos iban por la privatización del muelle, con lo cual iba a quedar una sola empresa administrando exactamente. Y obviamente administrando la mayor parte de los recursos. Bueno, nosotros llegamos a poner orden, por decisión de Axel, a mí me toca asumir aquí, y lo primero que hacemos es empezar a esas licitaciones que estaban en curso, hacer algún trámite muy sencillo, nosotros, si bien somos consorcio, no dejamos de pertenecer a la provincia de Buenos Aires, entonces empezamos a pasar todos los proyectos que estaban aquí presentados por los órganos de control, los famosos órganos de control de la provincia de Buenos Aires, que son tan importantes para la transparencia en la gestión, para que nos dieran el acuerdo o que nos dieran su mirada si los procedimientos que se estaban haciendo estaban bien o estaban mal, porque a veces nos quieren poner como rivalidades más partidarias y no en términos de cuidado del Estado y la protección del Estado, con lo cual nosotros hicimos eso, fuimos a cada uno de los organismos a pasar cada uno de los proyectos y finalmente fueron los organismos del Estado los que nos dijeron, no señores, estos son bienes de la provincia de Buenos Aires, con lo cual cualquier decisión que ustedes tomen sobre ellos tienen que estar consultados primero nosotros, los organismos, y obviamente la decisión del gobernador. Y así pudimos... No, te iba a decir, hubo un escándalo muy grande en el tema del consorcio con el tema de viáticos, ¿no es cierto? Bueno, porque en esta mirada liberal y en esta mirada de manejos, te diría, casi, ¿cómo decir? Cuando se cree que el Estado se debe correr de las decisiones. Como si fuera un señor feudal el tipo, ¿no? Sí. Luis XVI, sí. El Estado soy yo. Manuel V. Ahí te escuchamos un poco mal, Cecilia. ¿Puedes repetirlo? ¿Ahí me escucha mejor? No, muy lejana. No, muy lejana. ¿Ahí? Ahí sí. ¿Me escucha? No, bien. A ver, hasta se meten las comunicaciones, vieron que es difícil. Era difícil de verdad, viste la cuestión. Es Pasaglia que te puso un barco cruzado. Y eso que todavía no le preguntamos, quién es Juan Manuel Ondarchuk, ¿no? Hoy, hablando de Ondarchuk, por favor. Pero primero el tema de viáticos, que es interesante. En realidad encuadra todo en este modelo, yo entiendo que a nosotros quienes nos toca representar al Estado cumplimos funciones como lo establece la ley, y uno de los requisitos que establecía la ley que nos regula es que los directores son adonores, te guste o no te guste, claro. Y no tenés la posibilidad de decir que no lo soy. Bueno, obviamente que en una mirada capitalista o en una mirada más
Se cortó. Se cortó. Se Se acaba quedó de sin cortar la batería, ¿vos comunicación sabés? con Sí, Cecilia. ¿habrá sido eso? Rápidamente Sí. igual vamos a tratar de comunicarnos con ella, pero bueno, y muy interesante lo que se estaba debatiendo, la Nos verdad. estamos metiendo en el estamos. metido de la cuestión, ¿viste? Sí, Totalmente. ya venía Pero el bueno, tema vamos a seguirlo a esto, a ver si la Ahí la podemos. está, ahí tenemos. Ahí la podemos Hola, ¿me escuchan? Ahí Ahora estamos, sí, sí. muy Pudimos- bien. Ahí volví. Y ahí se escucha bien encima, así que Sí, genial. eso sí. Bueno, mejor. No sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, yo les decía esto, que tiene que ver como cómo se concibe el Estado y cómo se conciben los recursos del Estado. Claro. Quizás en términos económicos no es un gasto excesivo, lo que pasa es que uno primero tiene que respetar la ley, o por lo menos nosotros entendemos que la ley está por sobre todas las cosas y es lo que se debe cumplir. Y bueno, en ese sentido hubo muchos desmanejos, ¿no? Y nuevamente con el mismo sentido, digo, nosotros cuando llegamos aquí y vimos que estaba sucediendo eso y otras acciones, dijimos, esto está mal. Claro, Cuando lleguemos al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas nos va a tirar las orejas. claro. Digo, esto no se puede hacer. Y ahí empieza nuevamente a plantearse desde lo partidario, porque ustedes que están en contra de todo y cómo vamos a Sí, hacer. pero por La fuera- verdad es que hay que cumplir la ley. Claro, pero por fuera de lo partidario, ¿cómo están funcionando las empresas? Porque ahí hay una empresa de mucho prestigio, ¿no es cierto? ¿Cómo era que llamaba, Valentín? Terminales y servicios de sociedades anónimas. Esa es una y la otra, la de Movisport. Movisport, que no tiene ni participación, no la llaman. Sí, de hecho, su No, director... sí, Federico- hoy integraron el directorio porque Ah, nosotros ya Ah, lo hace... integró. Sí, están todos integrados. Nosotros hace, en el mes de marzo, el ministro de Producción, digo, Augusto Sí. Costa, que es mi ministro, el ministro del Sí. cual dependemos, conformó el nuevo directorio y la verdad que nosotros estamos muy contentos. Es un directorio que representa, digo, aún con, obviamente, yo entiendo que hay algunos que les gustaría estar más y menos, digo, eso siempre sucede, pero sí puedo decirte que hoy están los empresarios que trabajan acá con nosotros cotidianamente, los sindicatos que están con nosotros cotidianamente, los representantes que a diario trabajan, están integrados y la verdad que no sé si es el mejor modelo, digo, pero sí que tendemos a ordenar algo que obviamente estaba muy discutido desde lo legal y que había habido muchas críticas en torno a ese primer consorcio. Claro, nosotros lo que teníamos entendido es que el director de Movisport, que era Federico Chouji, no sé si lo estoy diciendo bien, la verdad, pero bueno, había hecho una denuncia de que justamente no le dejaban ingresar no solamente al directorio, sino que también le tenían bloqueados los accesos al a su terminal. Es decir, No, a que ver, había... fueron situaciones distintas Sí. lo que se dio, digo, Federico junto a otros operadores del puerto, digo, de otras empresas que integran la Cámara de Operadores Externos, en su momento, cuando se conformó el directorio, ya por el 2019, hicieron presentaciones porque no se convocó o no se los tuvo en cuenta a la hora de integrar el directorio. Ujú. Posterior a esto, de hecho, en el 2020, unos días antes de que a mí me tocara asumir aquí en el puerto, hubo una acción por parte del municipio. Las empresas de ellos están ubicadas fuera del predio del área portuaria, Sí. en una remodelación, supuesta remodelación de una calle donde era una calle de hormigón que se la rompió toda y obviamente Le rompieron la calle. claro, el problema consecuente fue que no podían sacar los camiones. Obviamente, se rompe el acceso, vos no podés. Bueno, esa fue una acción que sucedió, digo, esa fue una discusión que tuvieron con el municipio en primera instancia, digo, fueron dos acciones distintas. Cecilia, y contanos cuál es el rol que cumple dentro de San Nicolás la familia Ondarchuju. Es una de las familias empresarias de la ciudad, que obviamente también son operadores de nuestro puerto. Es uno de los principales empresarios que existen hoy en la ciudad. Y es de la familia de Pasalia, ¿no es cierto? Tienen sus familiares, sí. Sí, me parece que la hermana de Ismael es la madre del abogado, ¿no? Creo que sí. Sí, iba por ahí. Bueno, no Pero importa. bueno, el Sí, tema... son familiares, sí. Estuvo, inclusive creo que estuvo inhibido, ¿no es cierto? Legalmente este hombre, Ordashuk. No, eso no lo sé. Ajá. Sí sé que, no lo sé en términos legales, digo, cuál es, si ha tenido alguna causa o eso.
Sí, la familia, creo que en este momento sí, Pasaglia y su familia está, a través de la causa de enriquecimiento ilícito, sí están con un problema judicial que no sé si tiene la inhibición, pero sí han tenido algunos inconvenientes. Bueno, si no hicieron caso a lo que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, muy preocupados no deben estar por eso, ¿no? No, claramente, y la verdad que, digo, ahí, a ver, y esto es una opinión muy personal, digo, pero nada, hay una cuestión con la justicia que no se cumple, que hay un montón, desde cuestiones directamente vinculadas a sus acciones o a sus gestiones, sino también al operar diariamente, digo, con trabajadores, con asociaciones civiles, digo, que van a la justicia a reclamar y que lamentablemente no avanzan, digo, ahí también hay una cuestión que sucede en nuestra ciudad, claro, que nos pone, digo, miren, yo en primera persona les puedo contar, a mí me valieron mi casa en la campaña del año 21, 5 balazos enfrente de mi casa. Epa. Y nadie supo de dónde salieron los balazos. No hubo respuesta. Nadie respondió nada. Y ni siquiera el intendente a mí me acompañó en una conferencia de prensa, cuando sí me acompañaron los compañeros, los otros espacios, digo, los dirigentes radicales, los dirigentes de la coalición cívica, sí estuvieron al lado mío, porque entendemos que eso es un límite para la política, y sin embargo, él manifestó que tenía una agenda complicada y que no me podía acompañar. Sí, es todo muy recurrente esto, ¿no? Hoy estuvimos hablando con Rodolfo y le preguntamos sobre el tema de Maximiliano Cabaleiro. Sí. Y el hombre está preso, aparentemente sí. Se le interpuso en el camino del intendente y no sé. Sí, yo lo que noto es que están como temerosos en San Nicolás. No sé si la palabra es temeroso, sino que lamentablemente uno siente que no hay transparencia a la hora de tomar decisiones, y hay más, lamentablemente a veces uno siente que no está en una democracia, digo, con honestidad y con total franqueza. Sí. Digo, la situación de Maxi para nosotros es una situación que es de las menos, más difíciles de comprender. Ustedes imagínense que la denuncia que tiene Maxi no sucedió en San Nicolás. Claro. Porque como dirigente sindical, él tiene a cargo no solo San Nicolás, sino también Ramallo y San Pedro. Claro, y su discusión con la empresa era en San Pedro. Claro. Y sin embargo, el intendente se subió utilizando fotos de San Pedro, sí, a decir que eso estaba sucediendo en San Nicolás para llegar a los medios nacionales. Y vuelvo a decir lo mismo, con su vinculación con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y con todo ese esquema. Vamos a ver qué vinculación, muchísimo. Lo que vamos a ver ahora, vamos a desarrollar, Cecilia, te lo vamos adelantando, es el tema de los dragados, cómo se han manejado en esta gestión y en la anterior, que le pertenece a Pasaglia. Así que, por mi lado, te agradezco que hayas estado con nosotros, pero necesitaríamos volver a hablar con vos muy pronto. Sí, no hay problema. No hay problema, cuando lo quieran estoy a disposición. Nos vamos a mantener en comunicación. Entonces, Cecilia, muchas gracias por participar en nuestro programa con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por permitirnos contar un poquito lo que pasa en San Nicolás. Por favor, gracias a vos. Estábamos en comunicación con Cecilia Comerio. Ella es concejala del Frente de Todos por la ciudad de San Nicolás y es